Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y es un placer para mí poder participar en este desafío que son estas primeras jornadas virtuales que estamos desarrollando y que además, aunque sean virtuales, es como que estuviéramos en Colonia. Realmente estas son las jornadas de Colonia, eso no lo debemos olvidar a lo largo de todos estos 2 días. Como les comentaba Katy, vamos a referirnos en el primer tema de las jornadas a lo que es la fiebre en el contexto del COVID-19, la infección por SARS-CoV-2, que a todos nos tiene tan ocupados en este año. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y por aquí va a transcurrir esta presentación. Por un lado vamos a hablar de algunos conceptos generales de la fiebre, más allá de que la fiebre es vieja conocida y enemiga también de los pediatras. Vamos a hablar de algunos aspectos de la presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, qué es lo que sabemos hasta ahora. Vamos a hablar de cómo es la presentación específicamente y la situación epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19 en nuestro país en niños y adolescentes, para terminar con un pantallazo de lo que es la situación general y perspectivas y desafíos. En esta primera instancia, ¿qué tenemos que saber de fiebre en la edad pediátrica? Bueno, esto es viejo conocido de todos, pero simplemente para que manejemos todos los mismos conceptos, recordemos que definimos fiebre a la temperatura axilar mayor o igual a 37,5 grados centígrados o rectal mayor o igual a 38, y que tenemos a su vez esas definiciones como la que es fiebre sin foco aparente, que se refiere a una enfermedad febril de corta evolución, en la cual luego de una exhaustiva anamnesis y examen físico no se encuentra una etiología clara. Tenemos las definiciones de bacteriemia oculta, que es el aislamiento de bacterias en sangre en niños sin signos de toxicidad, y lo que llamamos enfermedad bacteriana invasiva, que es la presencia de bacterias en sitios normalmente estériles y en un niño con signos de toxicidad. Y ya desde toda la vida los pediatras sabemos cómo hacer para tratar de discernir cuál es el niño que puede estar frente a un cuadro grave o es una fiebre que no le genera, digamos, a ese niño una enfermedad tan grave o que no lo inestabiliza. Para eso hay diferentes estrategias de ver, sobre todo tratando de discernir rápidamente desde una primera mirada cómo luce ese niño, y simplemente para traer uno de los tantos estrategias que se pueden abordar, acá les traigo lo que es el triángulo pediátrico, que recuerde que nos permiten determinar si el paciente está estable o inestable con una primera impresión rápida valorando estos puntos. ¿Y por qué es tan importante y por qué ese desafío de cuando nos enfrentamos a un niño con fiebre determinar el grado de riesgo? Bueno, porque el riesgo al que nos enfrentamos es sobre todo de determinar la posibilidad de una enfermedad bacteriana invasiva. Ya sabemos que, y sobre todo en lo que ha sido el cambio epidemiológico de todos lo que hace a estos años en pediatría, en que cada vez tenemos más enfermedades autoinmunes, pacientes oncológicos, que la fiebre puede corresponder a muchísimas causas, obviamente, y que siempre tenemos que pensar en toda la gama de posibilidades cuando nos enfrentamos a un niño con fiebre. Pero básicamente en esa primera instancia, el gran desafío va a ser determinar el riesgo de enfermedad bacteriana invasiva. Y esto, que ya tiene sus años, nos muestra un poquito en este cuadro la clasificación según grupo etario del riesgo que puede haber de enfermedad bacteriana invasiva y los posibles gérmenes que pueden estar involucrados, ¿verdad? Todos sabemos que el desafío mayor, además, lo tenemos para poder discernir frente a un niño con fiebre sin foco. Cuando el niño es pequeño, es difícil, es poco expresivo, no localiza muchas veces dónde está el punto de la fiebre y por lo tanto hay varias estrategias que nos permiten tratar de discernir esto. Los neonatos, fíjense, tienen hasta un 18% de riesgo de enfermedad bacteriana invasiva frente a un cuadro febril sin foco. Los niños entre 1 y 3 meses hasta un 10%, y entre el grupo etario de 3 meses a 36 meses, 3 años, 2% en general si la temperatura de axilar es mayor a 39. Y los gérmenes son por todos conocidos, pero básicamente han ido cambiando también a través de las estrategias de vacunación, que han descendido significativamente lo que era, por ejemplo, la infección por estreptococoneumonía o por Haemophilus influenza. Y en el grupo que muchas veces centra la atención
porque nos lleva más dudas sobre hasta dónde avanzar con estrategias diagnósticas o con el riesgo que veníamos viendo. Tenemos el de los 3 meses y los 3 años, que básicamente dentro de las múltiples también estrategias y escalas que se han descrito para tratar de analizar cuál es el riesgo, tenemos la de la escala de Yale, conocida también por todos, y que lo que analiza son los ítems que ustedes tienen allí a la izquierda, que nos permiten valorar cómo es el llanto, cómo es la reacción al estímulo paterno, cómo es la coloración, el nivel de conciencia, la hidratación y la respuesta social, si sonríe o no sonríe, y básicamente en base a eso se puede establecer con un valor predictivo negativo de hasta 99,7% la probabilidad de enfermedad bacteriana invasiva. Entonces, un poquito en base a esto, y tal como ustedes lo conocen bien, lo tienen incluso en las normas de atención pediátrica recientemente editadas, la 9ª edición, tenemos esta clasificación en estos 4 grupos para básicamente el menor de 3 años, ¿verdad? El niño mayor de 3 años, siempre vamos a obviamente también aplicar estrategias que nos permitan ver si está estable o inestable, pero básicamente es un grupo etario en el que habitualmente vamos a tener menos riesgo en cuanto a la posibilidad de identificación del foco de esa fiebre. Pero básicamente entonces se clasifican en estos 4 grupos que lo que nos van a permitir es rápidamente actuar frente a la posibilidad de una sepsis o una infección bacteriana invasiva. El grupo 1 es a cualquier edad, es el del paciente que se encuentra inestable con aspecto clínico de gravedad y toxicidad, y que entonces puede haber un riesgo muy elevado de una enfermedad bacteriana invasiva a partir de una repercusión sistémica de una enfermedad infecciosa. El grupo 2 es el grupo en el que hay un paciente estable, pero de una corta edad, de un recién nacido, y que por lo tanto el riesgo es mayor por tener un sistema inmunológico inmaduro, porque hay un mayor riesgo de bacteriemia a partir de un foco infeccioso y una escasa relación entre la clínica y la gravedad de la enfermedad. El grupo 3 es aquel paciente que es entre 1 a 3 meses que se encuentra estable y que allí tendremos que considerar especialmente la presencia o no de factores de riesgo, como la patología perinatal, si hay prematurez, si hay utilización de antibióticos o si el paciente estuvo en una internación previa, si hubo presencia de infecciones connatales, si hay comorbilidades, si se le realizaron accesos vasculares al niño o si estuvo expuesto a gérmenes intrahospitalarios. Y finalmente, el grupo 4 es aquel paciente entre 3 meses y 3 años que se encuentra estable y que en general, dado que a esa edad tienen una mejor respuesta inmune, hay una mayor relación entre la clínica y la enfermedad, hay también un menor riesgo, y aquí es cuando vamos a aplicar, como veíamos, sobre todo la escala de Yale a través del aspecto. Valoraremos si hay comorbilidades, por supuesto, como siempre en todas las edades pediátricas, y valoraremos también los grados de temperatura. Entonces, cuando pensamos en fiebre y coronavirus y por qué nos cambia o no nos cambia la estrategia, básicamente estas son las propuestas, digamos, de conductas frente a cada una de esas clasificaciones. No nos vamos a detener, todos ustedes lo saben, pero básicamente yo les quería señalar cómo vemos que en la situación del grupo 1, una de las conductas que se hace es la monitorización, lo que es estudios de virus respiratorios. En este contexto, cuando hablamos de estudiar virus respiratorios, también vamos a considerar estudiar SARS-CoV-2, COVID-19. En el grupo 2, lo mismo, dentro de la estrategia diagnóstica, que ustedes saben que se hace, también vamos a incluir el estudio de virus respiratorios. Lo mismo para el grupo 3, sí, en general, de 1 a 3 meses. En el grupo 4, en general, ahí vamos a tener que, para considerar si le hacemos o no un test de coronavirus, nos vamos a fijar en otros elementos que luego vamos a ver. Entonces, esto era algunos comentarios sobre la fiebre en la edad pediátrica. Ahora vamos a ver la presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, qué es lo que se ha ido analizando y conociendo a través del transcurso de la pandemia en el mundo, que como ustedes saben, el conocimiento ha ido cambiando muchas veces, datos que inicialmente se tenían o conceptos que inicialmente se tenían. En principio, todos sabemos bien el mecanismo de transmisión, pero es importante recalcarlo, el SARS-CoV-2 se transmite a través de las microgotas que se generan
cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos, también a la transmisión de contacto a través de superficies contaminadas, mediante la generación de aerosoles, en general ahí cuando estamos en procedimientos menores a 2 metros, y también se ha descrito excreción en las heces, aunque no se ha determinado como una fuente de transmisión muy importante. El determinar presencia del virus en las heces no necesariamente quiere decir que sea un mecanismo de transmisión significativo. Y se ha descrito presencia del virus en semen, se ha descrito casos de transmisión vertical, pero recordemos que sigue siendo fundamental considerar como el mecanismo principal de transmisión las microgotas en secreciones y contacto de superficies contaminadas. En cuanto a algunos aspectos también de epidemiología rápidamente, porque todos creo que a esta altura conocemos bien estos datos, recordemos que el periodo de incubación puede ir hasta 14 días, pero que la mediana sigue estando en más o menos unos 5 días y que puede vivir en superficies contaminadas y eso ha hecho que se pudiera propagar incluso en forma explosiva, lo que condicionó la pandemia, y que se identifican grupos de riesgo que ahora veremos bien para los niños cuáles son esos grupos. También tengamos en cuenta que de lo que se conoce del virus es que en general la presencia de síntomas, a diferencia de las otras infecciones virales comunes, es un poquito como más prolongada. En general, fíjense como ustedes pueden ver ahí, que el inicio de los síntomas ocurrirá dentro de los 11,5 días, más o menos, para el 97,5% de las personas infectadas. O sea que es un periodo un poquito más prolongado de las infecciones agudas que vemos en otros virus. Y en relación a la capacidad que tiene este virus de propagarse, que ya sabemos que por algo se generó esta pandemia, es un virus cuyo ritmo reproductivo básico, el ritmo reproductivo, recordemos que es el elemento que nos permite describir la capacidad de infección de una enfermedad infecciosa, de propagación de una enfermedad infecciosa, según la OMS se ha determinado que puede ser hasta 3,8. Ahí a la derecha ustedes tienen una tabla que permite comparar cómo es ese valor de ritmo reproductivo básico para otras infecciones a las que los pediatras estamos habituados. Fíjense la tos convulsa, por ejemplo, cuyo R0 es mucho mayor. Sin embargo, este virus, a través de este ritmo reproductivo básico y sus características de transmisión, ha sido capaz de generar esta pandemia. Y recordemos que puede persistir hasta 12 días en casos, digamos, de pacientes con clínica con presentación de infección moderada y hasta 2 semanas en casos severos. Como les decía, se puede detectar en materia fetal hasta 5 semanas la presencia, pero sin tener un significado claro en cuanto a su capacidad de generar enfermedad o transmisión. Y obviamente la susceptibilidad es universal, salvo los que ya vienen teniendo la infección. La clínica, hay muchísimo descrito al respecto, pero vamos a centrarnos un poquito en lo que se ha ido describiendo a lo largo de la pandemia. Obviamente todos sabemos que puede haber casos asintomáticos, desde asintomáticos, presintomáticos o casos fallecidos. Básicamente sigue manifestándose en la gran mayoría de los casos como una infección leve, pero también hay formas que pueden ser, sobre todo formas neumónicas. Básicamente es un virus que se sigue insistiendo en su presentación respiratoria, pero que también se puede presentar como un síndrome de distrés respiratorio del adulto, con sepsis séptico y hoy también con cuadros de insuficiencia renal, como se había descrito para coronavirus, para otros tipos de coronavirus como el SARS o el del MERS. Y también puede dar, como todos saben, manifestaciones gastrointestinales. Simplemente para recordar y por qué tenemos las diferentes manifestaciones clínicas y en qué momentos ustedes ahí pueden ver que tenemos 3 etapas identificadas en lo que es la evolución de la enfermedad. En la primera, que es la infección temprana, es la fase de respuesta viral y allí es donde en general ocurre la fiebre, el síntoma que nos ocupa en esta charla. Después, más o menos una semana después, puede aparecer lo que es la fase pulmonar. Los reportes comunican que la complicación, por ejemplo, de disnea o dificultad respiratoria, etcétera, habitualmente aparece en una mediana de 8 días de evolución, no es inmediata. Y finalmente tenemos la tercera etapa, que es la fase de hiperinflamación. Ya se ha determinado bien cómo se genera una respuesta inflamatoria del huésped, que es la que lleva muchas veces al desenlace fatal o las complicaciones más graves.
Entonces, algunos reportes extraídos de la literatura, acá como les decía, muchas veces la enfermedad puede presentarse, la neumonía o la complicación más severa a partir de los 8 días. Las diferentes series, esta fue de las primeras comunicadas, esto es para pacientes, para todos los pacientes, ¿verdad? Tanto adultos como niños. Los primeros reportes, como ustedes pueden ver ahí, desde China, nos mostraban que más del 90% de casos tenían fiebre. Esto fue variando un poco con los reportes, como ahora vamos a ver. El 80% en esta serie tenían tos seca, dificultad para respirar hasta un 20%, malestar general o una impregnación viral era también un signo frecuente, diarrea o falla renal, ya yendo a la paraclínica en general como otra cantidad de virus, podían dar leucopenia, linfopenia y otras manifestaciones. Y ya en marzo la OMS determinó cuáles eran los criterios de síndromes clínicos asociados con infección respiratoria viral aguda, como ustedes pueden ver ahí, y catalogaba esto también, básicamente, ¿sí? Para tanto adultos como niños, lo que era, por un lado, la infección del tracto superior no complicada, la infección de vías bajas, separada entre infección leve o infección grave, como pueden ver ahí, básicamente determinada si tenía criterios de polipnea o cianosis o dificultad respiratoria más severa. Otras manifestaciones asociadas a cuadros graves. Ya en marzo la OMS comunicaba trastornos de la coagulación, con daño miocárdico, con insuficiencia renal, con disfunción gastrointestinal o elevación de enzimas hepáticas y rabdomiólisis, síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis y shock séptico, todos síndromes clínicos asociados con lo que es la infección por COVID-19. Algunos otros datos generales también de los inicialmente comunicados, la infección en todo el mundo, y esto se sigue manteniendo hasta el día de hoy, predomina en las personas adultas y sobre todo adultos mayores. En este reporte del CDC, la mediana de edad era de 59 años, de un tercio a la mitad de los pacientes que requirieron hospitalización tenían comorbilidad, básicamente las más descritas, afecciones cardiovasculares y diabetes. Hay casos reportados recién nacidos y hay transmisión transplacentaria demostrada, pero es muy baja, muy baja, y los casos en niños siguen siendo la minoría. Entonces vamos a brevemente también comunicar qué es lo que hasta ahora se ha ido avanzando en el conocimiento de la infección por coronavirus en la edad pediátrica. Ya se ha determinado, en contra de lo que, como ustedes saben, se pensó inicialmente, porque inicialmente se consideraba que podía ser parecido a otras infecciones, sobre todo a la infección por influenza. Los niños ya se ha demostrado que realmente se contagian con menor frecuencia y cuando lo hacen tienen menos probabilidad de cursar una enfermedad grave. Por supuesto, el riesgo no es cero y hay casos mortales, pero esto es importante considerarlo porque esto se ha ido aprendiendo a lo largo de la pandemia. La presentación clínica en niños también va a variar de formas asintomáticas, con un poco más de proporción incluso de asintomáticos que en los adultos, y también puede haber enfermedad moderada o grave, como decíamos, pero en general es leve. La mediana de edad para estas primeras comunicaciones, la doctora Zimmerman, es de 7 años. Estos son datos internacionales, ¿verdad?, de series mundiales. Casos en niños y adolescentes, se considera que aproximadamente, y esta cifra se sigue manteniendo, es aproximadamente el 2% del total de casos de COVID-19 mundiales. Y de esos, solo 0,2% de los infectados presentaron enfermedad severa. Se estima que hay una menor disfunción de la inmunidad después de la infección por SARS-CoV-2 en niños y que también se ha demostrado, habitualmente los niños están al final de lo que son los hilos de las cadenas epidemiológicas. Se contagian a través de un conviviente, un miembro de la familia en su gran mayoría, o de un adulto que les transmite. Hay descrita también transmisión entre niños, pero es mucho menos frecuente y esto se sigue sosteniendo a lo largo del análisis que se hace en todo el mundo. Algunas características que los pediatras sabemos bien de los niños, pero que también nos van a condicionar a su vez que tengamos que tener cuidados especiales a la hora de tratar de evitar la diseminación y más allá de estos conceptos de que ellos contagian en muy poca probabilidad. No controlan la emisión de secreciones y excretas, con el babeo y no controlan esfínteres, no son capaces de adoptar medidas de higiene personal,
En los menores de 3 años no se recomienda el uso de la mascarilla y a su vez los niños más grandes también tienen mucha dificultad muchas veces en mantener adecuadamente la mascarilla sobre la nariz y la boca. Las medidas higiénicas y el aislamiento del paciente implican a todas las personas responsables de su cuidado. Esto es importante identificarlo, como decíamos, a diferencia de los adultos, frecuentemente los niños que se infectan no desarrollan enfermedad importante o severa, pero sí, de todos modos, se han identificado grupos de riesgo, o sea, en cuyo caso hay más probabilidad de poder llegar a una infección más grave. Dentro de esos grupos de riesgo se describen claramente los menores, en general menores de 2 años, como grupo etario más de riesgo, y después pacientes con enfermedad pulmonar crónica. En general se describen niños con diabetes, pero diabetes con mal control, y niños con inmunocompromiso, ya sea por su enfermedad de base o por tratamientos inmunosupresores. Estos se han identificado claramente y integran los grupos de riesgo. Se ha añadido en algunas series también obesidad, pero que para niños no está tan demostrado como en adultos, y con un índice de masa corporal mayor a 40, y también patología cardiovascular, pero que se ha dado como mucho menos riesgo que en los adultos igual. Algunas otras series que muestran estos mismos datos y algún dato interesante que podría estar explicando por qué los niños no hacen ese cuadro, digamos, más grave como pueden ser los adultos, es que en general el compromiso del tracto superior en los niños es mayor que el del tracto respiratorio inferior. Vuelven a señalar los autores la posibilidad de la transmisión, de aparición del virus en heces. Y estos son algunos otros reportes de cuáles son las presentaciones clínicas. Y fíjense, a diferencia de lo que veíamos en las primeras series de comunicados, en esta serie de la doctora Zimmerman, la fiebre estuvo presente en el 50 a 70% de los casos, ya un poco menos que lo que veíamos en el reporte anterior. En general, la fiebre no es mayor a 39, la duración puede ser variable, pero en general puede ir hasta 7 días, la duración de la fiebre. Y los otros síntomas respiratorios, tos, oinofagia, rinorrea, diarrea, es menos frecuente, pero existe, digamos, está descrito incluso en nuestros niños, como vamos a mostrarles en la serie después, la presencia de trastornos del olfato y del gusto, y tienen también menos frecuencia, aunque presente, de lo que es mialgias o cefaleas. Y ahora después vamos a centrarnos, pero lo que sí se ha ido reportando son fenómenos de vasculitis, fenómenos de síndrome inflamatorio y acrodermatitis en adolescentes. Con respecto a algunos elementos de la presentación en los exámenes complementarios, habitualmente los glóbulos blancos en la mayoría de las series o son normales o tienen una linfopenia, leucopenia y aspensas de linfopenia. La procalcitonina se ha identificado muchas veces como elevada, a diferencia de los casos en adultos, y en la placa de tórax, obviamente como pasa con otras infecciones virales, es muy inespecífico, en general tiene un infiltrado intersticial difuso, pero se ha descrito consolidación que se discute si es, digamos, secundaria a la interpretación como infección sobre infección bacteriana, esto igual que pasa con otros virus respiratorios. Y esta es una serie también en Estados Unidos, que ustedes tienen en las barras negras, es el porcentaje de pacientes que se manejó en forma ambulatoria, en azul los que requirieron internación en cuidados moderados y en celeste más clarito los que tuvieron que estar internados en CTI, y fíjense cómo se mantiene esto que decíamos de que la gran mayoría de los casos en niños son leves. Y en cuanto a los síntomas y signos que ustedes tienen en la tabla de la izquierda, en esta serie de Estados Unidos, ahí comparan niños con adultos, y también la presencia de fiebre andaba alrededor del 73%, a diferencia del adulto que tenía 93%. En el primer documento que se elaboró en conjunto entre las clínicas pediátricas, neonatales y ginecológicas y las sociedades científicas, entre las que participamos con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en las recomendaciones, de todos modos, insistimos mucho, y sobre todo en el manejo de las medidas también de prevención de la diseminación, que en principio, en este contexto, una infección respiratoria tenemos que asumirla con una probable infección por COVID-19. Y para terminar esta parte de la clínica, no queríamos dejar de mencionarles lo que ha sido el hallazgo que alarmó mucho al equipo pediátrico de todo el mundo en cuanto a la aparición que sí se identificó
con casos bajos, pero que sí fue llamativamente la aparición en niños y adolescentes, de lo que se llamó el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus. Estos son los primeros reportes que aparecieron tanto desde Estados Unidos, Europa, como Inglaterra, Estados Unidos y Europa, y que básicamente lo que encontraron fue un síndrome que comparte características clínicas comunes con otras afecciones inflamatorias pediátricas, básicamente la enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico por estafilococos o por estreptococos, la sepsis bacteriana y el síndrome de activación macrofágica. Y también se describió llamativamente, y que generó una alerta, ustedes todos habrán escuchado, síntomas abdominales inusuales, con un dolor intenso abdominal, con marcadores inflamatorios en lo que eran los exámenes complementarios. Se han descrito cuadros clínicos agudos acompañados de un síndrome hiperinflamatorio que evoluciona a falla multiorgánica y shock, y se relacionó este tipo de manifestación clínica con lo que fue la presencia de la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Esto, dentro de los múltiples reportes, les recomiendo esta revisión publicada en el 17 de agosto, que tiene un completo reporte de todo lo que hasta el momento se ha ido comunicando sobre este síndrome, que realmente hizo que, más allá de todo lo que sí sabemos, de que en general los niños siguen teniendo una presentación muy leve de la enfermedad, tenemos que estar atentos para poder hacer la disquisición e identificar precozmente la posibilidad de este síndrome. Simplemente para que ustedes vean cómo fue evolucionando los reportes de este síndrome a lo largo de los meses en lo que ha sido la pandemia. En azul ustedes tienen lo que son los casos totales mundiales de adultos y niños de la infección por SARS-CoV-2, y por otro lado tenemos en rojo lo que son los casos del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus. O sea que realmente ha ido en aumento, y su identificación y su reporte. Y esto simplemente para que ustedes vean cómo hay diferentes guías, tanto de definiciones como de manejo del Royal College, de los CDC, y esto se los traigo para que tengamos en cuenta bien cómo es la definición que propone OMS del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, lo que implicaría casos de niños y adolescentes hasta 19 años con fiebre mayor o igual a 3 días, con 2 de los siguientes criterios: exantema, conjuntivitis bilateral no supurativa o afectación mucocutánea, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias determinadas por la ecocardiografía, o elevación de parámetros del daño miocárdico evaluado con troponinas, la coagulopatías, elementos de coagulopatías y afectación gastrointestinal, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Esos serían entonces los que serían signos clínicos, más elevación de la PCR o PCT o la VES. Y tenía que ser importante este punto, sin otras etiologías demostrables que explicaran el caso, y la evidencia de infección por SARS-CoV-2, COVID-19, en general se pide en las 2 semanas previas a la aparición de este síndrome. Y esa confirmación podía ser a través de la test de PCR, de serología o de nexo epidemiológico. Esta es la definición que hace OMS para que identifiquemos el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a coronavirus. Hay algunas definiciones que para mejorar la sensibilidad diagnóstica consideran la duración de la fiebre menor, no tanto esos 3 días como decía inicialmente, sino 24 horas, asociada a disfunción o compromiso de un órgano. En general, en la gran mayoría de los niños que presentaron este síndrome se vio que no tenían antecedentes de comorbilidades, y también por su similitud, y porque en realidad se empezó a ver, inicialmente se diagnosticaban muchos de ellos como dentro de la enfermedad de Kawasaki, siempre que tengamos una sospecha de enfermedad de Kawasaki, tenemos que descartar que se trata de esta enfermedad, ¿verdad? Y la clasificación, esto lo pueden obtener en Chile, es de los países en Latinoamérica que más está reportando síndromes inflamatorios multisistémicos en niños. Proponen esta clasificación como para ver la presentación clínica. Básicamente
Uno es con síntomas inespecíficos en que predominan la fiebre, el rash y compromiso gastrointestinal. Otro es el compromiso cardíaco, como una enfermedad de Kawasaki incompleta o síndrome de shock tóxico. Otro es el shock mixto o con inestabilidad hemodinámica. Y el otro es lo que sería una clínica de tormenta de citoquinas. Y esto, obviamente, ustedes lo van a ver tranquilos y les va a quedar a su disposición. Tenemos un poquito lo que son las diferentes denominaciones según el Royal College, el CDC o la OMS, y cuándo fue que se empezaron a reportar y cuáles fueron los hallazgos clínicos que encontraron. Y básicamente, acá les traigo unas fotos, estas fotos de niños con este síndrome, en lo que ustedes pueden ver ahí sobre todo la manifestación cutánea, de manos y extremidades. Y para recordar cómo son los criterios de Kawasaki y por qué esto es tan parecido, recordemos que para Kawasaki nosotros requerimos de criterios diagnósticos que son fiebre de 5 días de evolución y 4 de los siguientes puntos: la inyección conjuntival, labios y cavidad oral con eritema, fisuras, cambios en las extremidades, en general edema, eritema o descamación, un exantema que puede ser muy variado, pero que en general es eritematoso y polimorfo, y linfadenopatía cervical. En el que llamamos enfermedad de Kawasaki típico o clásico. Y acá tenemos algunas imágenes que nos confirman, digamos, cuáles son estos signos o síntomas de diagnóstico de Kawasaki. Son muy similares, son prácticamente iguales, digamos, a los que se identificaron en este síndrome. Una de las diferencias que se veía es que este síndrome, el Kawasaki, habitualmente lo vemos, por más que puede darse a todas las edades, hay descritos en adultos, pero en general se caracteriza por presentarse a edades pequeñas, lactantes pequeños, preescolares pequeños. Este síndrome se vio en edades un poquito más elevadas, de escolares o incluso adolescentes. Y simplemente también para recordar cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad Kawasaki incompleto, que antes decíamos atípico, y que es de un gran desafío diagnóstico, pero que lo tenemos que pensar. Si no lo pensamos, obviamente va a ser difícil que lo diagnostiquemos. Es en el que la fiebre es igual, pero que los criterios, digamos, son menos de 4, y si se detectan dilatación o aneurismos coronarios, que obviamente es deseable que no aparezcan, pero que sabemos que tanto el Kawasaki típico o digamos completo como el incompleto puede evolucionar en una complicación en aneurismas coronarios o dilatación, una vasculitis de las arterias coronarias. Y tenemos que tener en cuenta entonces que cómo hacer el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Y finalmente se ha descrito también acrodermatitis. Ustedes pueden observar ahí algunas imágenes, y en antema vesicular y en general desde lo que son los journals de dermatología se ha comunicado cuándo pensar en coronavirus frente a este tipo de manifestaciones. Por último, fue un tema que sobre todo al inicio de la pandemia en nuestro país se discutió mucho sobre la posibilidad de que hubiera riesgo a propósito de algunas comunicaciones internacionales sobre el uso de algunos antitérmicos, simplemente para que recordemos que rápidamente tanto desde Europa como Estados Unidos y la Cátedra de Farmacología y Terapéutica en nuestro país descartó que hubiera contraindicaciones para el uso de concretamente ibuprofeno, que fue el AINE que se había inicialmente, como que se había puesto una sombra de duda sobre si podía o no usarse en el manejo de la fiebre en COVID-19. O sea que, al igual que otras infecciones virales, no se aconseja el ácido acetilsalicílico. Los otros AINES, tanto dipironas como paracetamol o ibuprofeno, pueden utilizarse. Finalmente vamos a ver un poquito entonces cuál es la situación epidemiológica. Recordemos que en nuestro país, para poder hacer diagnóstico de casos sospechosos, usamos las definiciones propuestas por el Ministerio de Salud Pública, las definiciones de caso. Acá tienen la de adultos y niños. En principio, en la de niños se incluye fiebre y síntomas o signos de enfermedad respiratoria y con o sin manifestaciones digestivas, sin otra causa identificada. Esta es digamos, la definición que sigue vigente, más allá de que
siempre insistimos mucho en considerar otros aspectos, como por ejemplo, si los niños pueden ser contacto o no, según el riesgo que haya de poder estar expuestos, si sus padres trabajan en poblaciones de servicios esenciales, o si tienen grupos, son pertenecientes a grupos de riesgo, o si son institucionalizados. Esos van a hacer que uno tenga mayor o menor, digamos, índice de sospecha y vaya o no a hacer un test de PCR. Digo, eso como concepto general. Pero veamos cómo se han presentado, y este reporte lo hace el Ministerio de Salud Pública a partir de los datos, digamos, que procesa el Departamento de Vigilancia en Salud, y fíjense que hasta el 31 de agosto había 90 casos de niños identificados con infección por COVID-19 en Uruguay. A esta altura son más, estos últimos días han habido más casos, pero básicamente, fíjense, esta es la distribución por departamento. En 76 casos se identificó claramente que tuvieron un contacto intradomiciliario con un caso positivo. En 10 casos el contacto fue con un caso confirmado relacionado a un brote en centro educativo. ¿Qué quiere decir esto? En general fue un adulto del centro educativo, no otro niño. En un caso se identificó al volver de un viaje y en 3 no se había identificado nexo epidemiológico. En cuanto a la presentación clínica, fíjense qué interesante para nuestro conocimiento, de esos 90 casos, 53 tenían síntomas, o sea que menos de 60%, 59% estaban con síntomas, y 41% asintomáticos, bastante más que el promedio de asintomáticos nacional. Los datos nacionales están alrededor de 22%, el total de asintomáticos globales. Para los niños esto es mucho mayor, 41% fueron asintomáticos. Y dentro de los síntomas que se identificaron, de esos 53 que eran sintomáticos, 25 se presentaron con síntomas de las vías respiratorias altas, 22 con tos, 18 con fiebre. Esto quiere decir que la fiebre, en realidad, en la serie de nuestros niños, fue el 33% del total de sintomáticos y 20% del total de niños infectados. O sea que es para reflexionar, para ir analizando y para tener en cuenta que si bien no se ha cambiado por el momento la definición de caso, de todos modos nosotros tenemos que tener esa capacidad de interpretar adecuadamente cuál es la probabilidad de que un paciente tenga o no tenga infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 y utilizar también esta información. Algunos de ellos, 7 tuvieron pérdida del gusto, 7 pérdida de olfato, 13 odinofagia, 12 cefaleas, 3 artromialgias y astenia. Decía un dato de insuficiencia respiratoria que les puse así porque en realidad ninguno de estos niños requirió internación hasta la fecha, sigue sin haber ningún niño internado ni en cuidados moderados ni en CTI. Y han tenido todos buena evolución, o sea que por eso les puse como con pinzas ese dato, porque no contábamos con más profundización de en qué se consistían esos niños. Y otro dato que me parecía importante compartir para que conozcamos cuál es la situación de los niños en cuanto al COVID-19 en Uruguay, es que desde el Hospital Pereira Rosell se hace test de PCR para SARS-CoV-2 a todos los niños y mujeres que ingresen al hospital por cualquiera sea la causa, no solo frente a casos sospechosos. Y fíjense que hasta la fecha se llevan más de 2.000 test de PCR realizados, ningún niño ha dado positivo. Eso también nos habla de que volvemos al punto de que realmente la infección en los niños es menos frecuente y menos grave que en los adultos. Y para tener en cuenta un dato de los pediatras, que todos lo estamos viviendo, pero fíjense, se corrobora con lo que es la vigilancia de las infecciones respiratorias. En azul ustedes tienen cómo es el reporte de las infecciones respiratorias agudas graves, o sea, las que requieren internación en nuestro país. Fíjense cómo está en comparación con los años anteriores. O sea, más allá de esta pandemia, con las medidas de prevención, de control de la transmisión que se están tomando, evidentemente sí tenemos un impacto en lo que es la transmisión de las otras infecciones respiratorias. Y recordemos que incluso este año la OMS, antes de que se diera la alerta de la epidemia de SARS-CoV-2, se había dado una alerta de probabilidad de una epidemia por influenza, una pandemia por influenza. Sin embargo, fíjense, realmente esto es llamativo, confirma lo que todos vemos, creo, en nuestra práctica, pero es importante poder analizar. Para terminar, ¿qué pasa en el mundo y cuáles son las perspectivas a las que nos vamos a enfrentar con esta pandemia?
Bueno, esta es una frase del director de la Organización Mundial de la Salud, en la que insiste entonces cómo seguir trabajando para poder revertir esta pandemia. Esto es el número de casos al 8 de septiembre, básicamente desde que empezó a fin de diciembre, digamos, del 2019. Fíjense que ya hay más de 27 millones de casos y con más de 894.000 muertos en el mundo, y esto simplemente para que ustedes vean, en amarillo, las barras amarillas son la región de las Américas, cómo fue aumentando significativamente, siendo la región actualmente con más casos. Y básicamente Estados Unidos es el país que tiene más casos en el mundo. Y estos eran los datos que les traía del Sistema Nacional de Emergencias, que procesa el Departamento de Vigilancia en Salud y que ustedes lo tienen a disposición en ese sitio. Estos eran los datos al 8 de septiembre. En nuestro país, desde que empezó la pandemia, hay más, más de 1.712 casos identificados, 45 muertos. Al día de hoy, si ustedes habrán escuchado, teníamos 31 casos nuevos sumados a esto. Y esto es un poquito la curva epidémica, cómo se ha ido presentando en nuestro país. Vieron que se sigue diciendo que en nuestro país tenemos un aumento de casos en los últimos días, pero que sigue siendo una epidemia bajo control, relativo control. ¿Por qué? Porque se sigue pudiendo identificar frente a cada caso los contactos y se hace el seguimiento hasta el final de las cadenas epidemiológicas para poder establecer las medidas de prevención. Y el R0, o lo que es el índice que les decía de la capacidad de transmisión, de reproducción del virus, anda en 1,12 aproximadamente. Hoy había subido un poco, 1,2 a propósito de estos casos. ¿Cuáles son los escenarios posibles? La OMS ya lo preveía en abril. ¿Qué iba a pasar? Era poco probable que hubiera una interrupción completa de la transmisión. Podía haber ondas epidémicas recurrentes o una transmisión continua a bajo nivel. El escenario más probable que se esperaba era el de ondas recurrentes intercaladas con periodos de transmisión de bajo nivel, y ya ahora se está hablando de endemia. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que aprender probablemente a convivir con este virus, más allá de que se pueda controlar y que estamos todos a la expectativa de cuando surjan vacunas que efectivamente se puedan aplicar para poder establecer el control. Pero que todavía hay muchos cuestionamientos a contestar a partir de la posibilidad de las vacunas. Entonces, para terminar, los dejo con algunas reflexiones. Volviendo al punto que nos centraba en la charla de hoy, ¿cuándo pensar en COVID-19? Bueno, en la fiebre sin foco y básicamente en la estrategia de los niños menores, que es la que en general más nos desafía, recordemos que mantenemos el abordaje habitual, consideramos COVID-19 igual que consideramos cuando hacemos estudios para los otros virus respiratorios. Y tenemos que conocer bien cuál es la definición de caso de niños y adolescentes, pero también el análisis de riesgo. Hay posibilidad de contacto, hay exposición a COVID-19, no va a ser la misma probabilidad el hijo de alguien de personal de salud o de policías o que una persona que no lo sea de un servicio esencial. De dónde viene el niño, dónde vive, la frontera tiene mayor riesgo. Brasil y Argentina están llenos de casos. Los niños institucionalizados también tienen un riesgo especial. Y finalmente también tenemos que conocer cuáles son los grupos de riesgo identificados para la edad pediátrica y tenemos que poder sospechar el diagnóstico oportuno de síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado al coronavirus y en la enfermedad de Kawasaki. Las estrategias para que se siguen promoviendo son las de siempre: el distanciamiento físico sostenido, la higiene de manos, uso de tapabocas, ventilación, evitar aglomeraciones y siempre yendo como en una apertura progresiva, regulación, monitoreo y análisis de evidencia, que son un poco los pilares que desde el grupo asesor se promueven. Y teniendo en cuenta, cuando hablamos a veces del impacto del coronavirus, se han hecho como una oposición que yo creo que no es tan así, de entre salud y economía o salud y sociedad, etcétera. En general, el concepto integral de salud, recordemos que integra todas las dimensiones. Si un país tiene problemas en su economía, va a tener problemas en su salud. O sea, realmente esto nos desafía a que sigamos pensando desde todos los aspectos en la dimensión de salud física, mental y social. Nada más, quedo a sus órdenes para las preguntas y les agradezco mucho la atención.
lees ahí. Sí. Bueno, vamos a ir contestando las preguntas según lo que van apareciendo allí. Acá veo una que dice, si el paciente no ingresa, se aconseja pedir igual en lactantes. Me imagino que se referirá a pedir la PCR, porque en alguna mutualista solo se pide si ingresa. En realidad, eso hay que hacer como un análisis caso a caso, dependiendo, como yo les decía, de la probabilidad según de qué se trate ese niño. No es lo mismo si es el hijo de personal de salud o que no, o si ingresa e integra grupos de riesgo o no. Esto hay que analizarlo cada caso a caso. Si tiene una definición, claro, los pediatras tenemos el otro desafío, que ya lo sabíamos cuando empezó la pandemia, de que estamos habituados a las infecciones respiratorias son altamente frecuentes y que obviamente es impensable que a todos los niños con rinitis tengamos que hacerles el test de coronavirus, porque tampoco estaría justificado. Sobre todo porque además muchas veces el hacer un test implica todo ese entorno digamos, del aislamiento, el pánico que genera, etcétera, que hay que manejarlo adecuadamente. Por tanto, la respuesta a esta pregunta es eso, hay que considerar caso a caso, no hay una norma única, ¿sí? El paciente que ingresa como infección respiratoria, ni que hablar, o sea, el que cumple la definición de caso sospechoso y va a ingresar, sí. El que cumple las definiciones que veíamos de fiebre sin foco también, pero después, caso a caso, si no ingresa, hay que ser muy cuidadoso para ver si realmente, digamos, se beneficia o no del conocimiento de si tiene o no coronavirus. Lo mismo que en la identificación de los contactos. Obviamente, muchas veces, si tienen padres, niños que ya están diagnosticados, bueno, muchas veces ese niño sí se va a estudiar, y hay alta probabilidad de que en este caso se encuentre positivo, ¿verdad? Bueno, acá espero interpretar adecuadamente esta pregunta. Acá dicen que el distanciamiento social provocó que no hubiera transmisión de los virus estacionales. Interpreto que dudan si realmente el SARS-CoV-2 no se transmite porque se hicieron medidas de transmisión, no sé si es correcto esa interpretación. En realidad no es que no se transmita, la transmisión es baja, digo, la probabilidad es baja, pero no es que no se transmita. Estos datos los hemos obtenido a lo largo de la pandemia, de ver cómo realmente hubo muchos casos, hay descritos estudios, sobre todo en Europa, de niños que estuvieron en contacto con más de 100 personas, por ejemplo, y no transmitieron a nadie esa infección. Hay casos bien anecdóticos, hay muchos datos y sobre todo se analizó, lo vamos a ver en jornadas posteriores de la SUB, abordar el tema de la dinámica de transmisión, pensando en lo que fue la apertura escolar de las clases presenciales. Estos son datos de la realidad. Los niños demostraron transmitir menos, pero nunca cero, ¿verdad? Las medidas de transmisión, de prevención de la transmisión, es natural que impacten siempre para todos los virus respiratorios, y eso se está demostrando también. Pero específicamente para SARS-CoV-2, realmente lo que se describió fue eso, que tienen menos probabilidades de transmitirlo que los adultos. Bueno, esta pregunta que hemos acalambrado a los virólogos siempre, cada vez que hacemos consensos o las pautas o mismo el ministerio, básicamente lo que nos han enseñado nuestros virólogos es que hisopado se puede hacer a cualquier edad, el problema es los materiales con que podamos acceder. O sea, si nosotros sacamos células del tracto respiratorio, siempre va a ser de mayor sensibilidad para poder identificar la presencia del virus, pero tenemos el desafío y la dificultad obviamente por el tamaño de la vía respiratoria. Es por eso que se habla de aspirado nasofaríngeo, algunas guías dicen por debajo de 5, otras dicen por debajo de 2 y otras por debajo de 3. Básicamente como concepto es eso, es por la dificultad que existe en el niño más pequeño, el lactante sobre todo, de poder hacer un hisopado si no tenemos los materiales adecuados. Bueno, miren la pregunta que me hacen. Esta es una maldad. Miren si yo me voy a meter a pelearme con la Conmebol o alguno de esos, ¿no? Pero estrictamente las recomendaciones siguen siendo evitar aglomeraciones y realmente
es difícil a veces, más allá de entender la necesidad de lo que es la apertura, recordemos que siempre se va a tratar de una evaluación de riesgos. Nosotros como país tenemos una situación muy favorable, con baja circulación, etcétera, como comentábamos, pero de todos modos siempre el riesgo existe y en la medida que aumenta la transmisión, la circulación, nos va a aumentar el riesgo. Bueno, a esta pregunta no sé a qué se refieren, qué es demora en el informe del COVID. En realidad, si ustedes entran a la página de Presidencia, actualiza diariamente los datos nacionales. Ahí tienen un reporte como de un observatorio en que tienen día a día los datos nacionales. No sé si se refieren a los datos de niños específicamente, pero sí, los datos nacionales están día a día actualizados y de hecho lo escuchamos todos en la prensa, ¿verdad? Muchas gracias a todos.